Muy bien, buenas tardes a los amigos del programa de convocatoria, aprovechando la tarde del día de hoy, en esta fecha tan especial para todos los uruguayos, cuando se recuerda el 47 aniversario de aquel fatídico día del golpe de Estado, de una dictadura que ya estaba en pleno funcionamiento en junio del 73, pero que se toma como fecha el 27 por la disolución de las cámaras y todo lo que vino después, cuando se les cayó la máscara al sistema fascista que ya venía funcionando en el país. Pero tenemos el gusto de visitar al Partido de los Trabajadores y estar acá con Rafael, el presidente del Partido de los Trabajadores. Y le vamos a pedir justamente lo invitamos a que para el programa convocatoria se refiera a la visión del Partido de los Trabajadores sobre lo que fue la huelga general y la lucha de los obreros organizados en aquel momento del periodo anterior y del propio momento del golpe de Estado. Así que buenas tardes, muchas gracias por haber gracias y saludos a los compañeros allá. En algún momento vamos a tener que ir y también conversar más en forma presencial con todos. Por ahora, con el tema de la pandemia, se hace a veces difícil y bueno, agradecemos la presencia de Carlos y de los compañeros. Yo creo que una huelga general de 15 días, invito a los que están escuchando esto que piensen dónde se ha dado. Huelga de 15 días de un sindicato solo hay de más tiempo, por supuesto, también, pero una huelga general de toda la clase obrera de un país es algo que casi no existe otro elemento para comparar. Y es una huelga general que se da en un contexto donde la clase obrera ya había sufrido una cantidad de golpes y no estaba en el mejor momento, en el mayor ascenso de su lucha en Uruguay, en esa época, en el 73. Por ejemplo, en el año 68, 69, había habido todo un debate en el movimiento sindical, en la vieja CNT, sobre la oportunidad de una huelga general. Hay que recordar que en los años 68 y 69 hay grandes huelgas, sobre todo de ferroviarios, de la UTE, de los bancarios, y sobre todo en el año 69 hay un momento que está a mitad de año, que está prácticamente todo el movimiento obrero en huelga, pero no con una huelga general declarada. Hay huelgas por todos lados. Los bancarios tienen una huelga de más de 60 días, por ejemplo, con militarización de los trabajadores. Militarización quería decir que eran considerados asimilados a militares y si faltaban al trabajo eran considerados desertores, se los podía llevar presos al cuartel. Entonces los bancarios escapaban de sus casas y había delegados que recorrían los barrios para contactar a los compañeros huelguistas, pero una huelga sostenida de esa manera contra lo que era el régimen de Pacheco Areco, formalmente todavía una democracia, formalmente un régimen constitucional, aunque violaba la Constitución todos los días, y esa huelga es derrotada fundamentalmente porque la levanta la dirección, no es que se estaba quebrando ni se estaba deshaciendo la huelga. Pero lo pongo como ejemplo porque en ese momento en el movimiento obrero uruguayo hay un gran debate donde hay sectores que plantean la necesidad de una huelga general para responderle al pachecato, los ataques de rebaja salarial, de atentados contra el movimiento obrero, y la posición que predomina en la CNT es la del Partido Comunista, básicamente, que dice que hay que evitar una gran confrontación de conjunto con el gobierno y que hay que buscar una conformación de una acumulación de fuerzas más amplia que luego se terminaría consolidando lo que es el Frente Amplio en el año 70 y fines del 70 y sobre todo en febrero del 71 cuando se constituye formalmente. Pero entonces ya en el movimiento obrero uruguayo había un debate sobre qué hacer frente a un proceso de militarización del Estado. No es una cosa que de un día para otro se establece un golpe de Estado. Ya la Constitución del año 67 había eliminado, por ejemplo, lo que era un gobierno colegiado, que era un mecanismo que había inventado el viejo vallismo, para establecer un gobierno presidencialista fuerte. Y eso lo establece la Constitución del 67. 68 se empiezan a aplicar medidas prontas de seguridad, se asesina a estudiantes, ¿no? Liberarse, Susana Pinto, Hugo Los Santos y muchos otros estudiantes que luchaban en el Uruguay,
en manifestaciones pacíficas que fueron asesinados por la policía. Y esto generó movilizaciones gigantescas, esto en el marco también de huelgas, etc. Quiero hacer notar que en ese momento, si bien el movimiento Tupamaro, por ejemplo, estaba surgiendo, no era el elemento dominante en esos años. Cuando hablo del 68-69, todavía no era el fenómeno principal. Sí, el fenómeno principal era que la UTE estaba en huelga y le aplicaban la militarización, que los bancarios estaban en huelga y le aplicaban la militarización, es decir, grandes huelgas en metalúrgicos, ferroviarios, la carne. Disculpame que te interrumpa, porque a veces entre nosotros hablamos de la militarización y la mayoría de los jóvenes, de la gente, no sabe lo que significa eso. Exacto. Significa simplemente que al funcionario, al empleado bancario en esa época y de UTE, se les iba a golpear a la puerta de la casa por parte de los militares y se los sacaba. Se los llevaba a punta de bayoneta. A punta de bayoneta a trabajar. Yo, como estudiante en esa época, los veía pasar en la ciudad de Rivera, donde vivo yo, a los bancarios principalmente, se los veía allá, arriba de las camionetas, rodeados de militares con sus fusiles en la mano, llevándolos a la fuerza a trabajar. Exactamente. Eso era lo que significaba. No es que sustituyeran a empleados por militares, no, Exacto. Llevaban a esos funcionarios a la fuerza a que fueran a trabajar. Exactamente, no, al revés, creo que, a veces uno da por supuesto a veces cosas, claro, y sobre todo los más jóvenes, o los que no lo vivieron tan directamente, no se dan cuenta a qué estamos refiriendo, porque imagínense que en esas condiciones sostener una huelga por más de 60 días implica un nivel de conciencia de organización de los sindicatos muy grande. Yo por eso siempre se ataca, yo soy muy crítico del gremio bancario, soy dirigente del gremio bancario, pero soy muy crítico de él y su conducción actual, pero siempre reivindico una historia, ¿no? Porque es un sindicato que, de ser un sindicato en su momento nacido de los cuellos blancos, los funcionarios más privilegiados, etc., se fue involucrando cada vez más en la lucha del pueblo uruguayo e insertándose en una central de trabajadores como un sindicato más, y era uno de los sindicatos más combativos de la época. Entonces, esto reflejaba una radicalización muy grande también de las capas medias. El estudiantado, por supuesto, los universitarios en general, estudiantes o egresados, profesionales, los médicos, es decir, por supuesto los docentes. Era un proceso de grandes luchas populares que yo quiero subrayar eso que se nos ha vendido el cuento de dos demonios, ¿no? Los tupamaros y las fuerzas conjuntas o el gobierno. No, ahí el demonio era la clase obrera, era el pueblo que luchaba, no solo los obreros. Y eso es lo que quería reprimir y aplastar las clases dominantes, el imperialismo. Acá había también un operativo internacional que fue llevando adelante golpes de Estado en distintos países, en el año 70 en Bolivia, en el 73, no por casualidad, se da el golpe de Estado también en Chile, luego se da en Argentina unos años después, en el 76, pero ya había todo un proceso de las AAA que el propio peronismo había montado, la AAA, y después es desalojado el peronismo por el golpe de Estado. En Brasil ya estaba la dictadura del año 64, es decir, que acá había una intervención muy fuerte del imperialismo para evitar que hubiera una nueva Cuba, digamos, un proceso revolucionario en Uruguay o en cualquier país del continente, ¿no? Obviamente el proceso chileno había sido un proceso también muy rico que daría para todo otro tema de balance, pero que en realidad el imperialismo buscaba lanzar una contraofensiva y de esa manera llevaba adelante todas estas medidas represivas, estas medidas realmente criminales que generaron después lo que fue el Plan Cóndor y toda la coordinación represiva en América Latina que masacró una generación, ¿no? Es decir, en Uruguay tal vez la proporción de desaparecidos no es tan grande, pero imaginemos que se habla de 30.000 desaparecidos en Argentina, que decir que mataron a la inmensa mayoría de los militantes populares y de izquierda, e incluso del peronismo. A pesar en ese sentido importante lo que tú planteas, aquello de que desde el 64 se daban, porque a veces los uruguayos nos tomamos como referencia eso que tú recién mencionabas, el movimiento guerrillero, los tupamaros y la lucha armada en Uruguay, cosa que no tenía nada que ver. En otros países se vio claramente, en Brasil no había lucha armada ninguna. Exacto. En el 64, en Chile había un gobierno electo popular.
popularmente. Exactamente. O sea que eso, en el país donde habían esas situaciones de lucha armada, se usó como un pretexto, pero el plan ya venía de antes, y el plan posterior que se desarrolló en muchos países, el golpe, principalmente poco antes del golpe en Argentina, ya pasó a ser algo así como una limpieza étnica en el sentido ideológico, de matar, de exterminar a la mayor cantidad de izquierdistas, de imponer el miedo, el temor, y modificar todo aquello que fuera la organización obrera en esa época, que en definitiva es lo que más le teme la burguesía. Exactamente. Desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista laboral, desde todo punto de vista, eliminar la organización y la toma de conciencia de la clase obrera de su papel en una sociedad, para evitar que ésta tome conciencia. Exactamente. Y los eche. y los eche a los capitalistas. Y termina expropiando a la burguesía. Y tomando lo que le corresponde, el poder de los pueblos que carga sobre sus hombros. Exactamente, porque aparte el tema del movimiento guerrillero ya estaba derrotado en el 73. No era, es decir, potencialmente lo que veía la burguesía y por lo cual avala el golpe de Estado en el 73, es que el gobierno podía rápidamente perder las victorias que había tenido sobre el movimiento Tupamaro y otros grupos menores, en la medida en que la crisis se desenvolviera, y entonces el movimiento obrero, si bien estaba en relativo reflujo y nadie esperaba una huelga general de esta magnitud, podía luego reaparecer un movimiento guerrillero también. O sea, no estaba derrotado los Tupamaros, pero no quiere decir que estuviera derrotada la clase obrera, y por lo tanto había un terror de la burguesía de que se le fuera de las manos. Esto a nivel internacional, ¿no? Es decir, el fenómeno de la Revolución Cubana fue un fenómeno que impactó muy fuerte en los pueblos y en el imperialismo, ¿no? Es decir, no permitir una revolución que es propia del capital, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que proclamaban, por ejemplo, otros grupos de izquierda que decían que había que hacer un frente con sectores de la burguesía, un frente democrático, de liberación nacional, y no expropiar a los capitalistas, la Revolución Cubana, que empieza con un movimiento nacionalista, un movimiento popular que no se proclamaba socialista, tiene que rápidamente ir a tomar medidas de expropiación de los bienes del imperialismo, romper relaciones con el imperialismo, no pagarle la deuda externa, una serie de medidas que en principio incluso no estaban en los planes de los guerrilleros cubanos, pero que las deben tomar para poder defenderse frente a lo que era una ofensiva del imperialismo que los iba a derrocar de otra manera. Porque ese es otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta. Siempre que un pueblo, como traías el ejemplo de Cuba, no sé qué te parece, se pone de alguna manera a luchar contra los intereses de la burguesía en su país, en realidad tiene que tener la conciencia de que está luchando contra la burguesía mundial. Es la clase con mayor conciencia de clases, se podría decir, sí, y con toda la experiencia de más de 200 años y los recursos para, es decir, el trabajador muchas veces está enfrascado en su trabajo cotidiano, de repente sí tiene conciencia que tiene que enfrentar a su patrón particular, pero la visión realmente de sus intereses históricos, de sus intereses de conjunto, de los intereses de la clase obrera propiamente dicha, muchas veces las grandes masas de trabajadores no lo visualizan, lo visualiza el sector más militante, pero la historia a veces obliga a salir a las grandes masas a la calle. Es decir, y no ya el que milita todos los días y que se politiza, que estudia, que analiza las cosas, y ahí irrumpe, y lo interesante es que cuando irrumpe, y esto creo que es una característica del año 73, de la huelga general, es que superan a todas las direcciones. No solo las superan en el sentido de que las direcciones no habían convocado a eso, sino que las superan en el sentido de que lo que proyectaba ese movimiento, si triunfaba, era algo que no se lo planteaba ninguna de las direcciones, porque implicaba que tenía que caer el régimen burgués. Es decir, si una huelga general derrotaba al aparato armado, sí, lo que estaba planteado era el gobierno de trabajadores, no importa, es decir, si no lo estaba planteado de inmediato era por un problema de conciencia, no por un problema de relación de fuerzas, que es de alguna manera lo que siempre nos dijeron. Y digo que superaba las direcciones, porque en realidad la dirección de la CNT, su mayoría sobre todo, pero muchos de los grupos de la minoría también, estaban en una línea que era de acercamiento a los mandos militares, porque en esa época había un proceso, por ejemplo, nacionalista militar en el Perú, que se llamaba Velasco Alvarado, un general
que había tomado el poder en un golpe de Estado y que establecía medidas nacionalistas y medidas de ciertas reformas sociales, reforma agraria, etc. Entonces, ese proceso llevó a que muchos grupos proclamaban la idea de una convergencia cívico-militar. O sea, y esto la CNT lo llevó adelante porque los militares en febrero del 73, que es como un primer paso del golpe de Estado, el 9 de febrero del 73, hacen dos comunicados fundamentalmente, comunicado número 4, comunicado número 7 de las Fuerzas Armadas, donde en medio de una crisis con el ministro de Defensa que había nombrado Bordaberry, el padre del ex senador Bordaberry, que fue el que protagonizó el golpe de Estado, lo que hay allí es una serie de comunicados programáticos, diríamos, de las Fuerzas Armadas que coqueteaban con este nacionalismo militar, o daban esa idea de que podía ser un... Sí. Y esto fue saludado. Había una división interna en ese momento. Había mucha división. Había básicamente tres grandes corrientes seguramente en las Fuerzas Armadas. Una más de izquierda que estaba muy golpeada, que era la que había de alguna manera estaba más cerca del Frente Amplio, ¿no? Sereñi, Licandro y otra serie de militares. Y luego estaba un sector más constitucionalista de derecha, que en ese caso, en febrero del 73, por ejemplo, el comandante de la Marina está en esa línea y rechaza el movimiento militar que se da en febrero del 73, donde se copan la Ciudad Vieja, copan la ciudad prácticamente las Fuerzas Armadas, y la Marina enfrenta ese movimiento, o de alguna manera se proclama que no está de acuerdo, y está dispuesta a enfrentarla aparentemente en términos incluso militares, y el presidente de la República cede ante el movimiento militar. Pero lo que me parecía importante destacar es que en la cúpula de la CNT, en la cúpula del Frente Amplio, la línea que predominaba era la idea de que había que ir a un acuerdo de todos los orientales honestos, decían, ¿no? Civiles y militares, porque creían que ese movimiento militar, que de un ala supuestamente nacionalista, después teníamos que ver, porque yo dije tres grupos, capaz que había más de tres grupos en la Fuerza Armada, pero seguramente había un grupo militar golpista, bien gorila pro Brasil, y tal vez había un grupo golpista también, más nacionalista. Esas son cosas que igual la experiencia histórica no permite desenvolver mucho, más allá de que el asesinato de Ramón Trabal, uno puede pensar que fue realizado por una fracción militar rival. Esto fue en París y fue posteriormente, en el año 74. Pero lo que quiero decir es que la CNT, en vez de ir a un planteamiento de enfrentar esta perspectiva de militarización, va en la línea de decir, bueno, nos unimos a los militares que están de acuerdo. Tenían, si no me equivoco, hacerme acordar, porque se me atrabucan a veces los hechos, como una consigna de que el problema en Uruguay era oligarquía, pueblo. Sí, claro, ese era el planteamiento básicamente de la mayor parte del Frente Amplio, no solo de la CNT, una idea de la segunda independencia, la contradicción imperialismo y la nación, oligarquía, pueblo, y dentro del pueblo ponían a la mayor parte también de sectores capitalistas, ¿no? Es decir, la oligarquía eran pequeños núcleos de terratenientes, de banqueros, etcétera, y la burguesía industrial estaba bastante considerada fuera de eso por parte de gran parte de la izquierda. En eso se sustentaba esa idea de un frente policlasista, de un frente popular que acumulara fuerzas, un poco un discurso que todavía hoy escuchamos. El otro día, el 4 de junio, escuchaba a Marcelo Abdala decir la consigna unidad de los orientales honestos. Yo me acordaba de febrero del 73, porque realmente esa fue la consigna que desarmaba políticamente a los obreros. Y esto llegó a que en junio del 73, cuando se lanza la huelga general ante el golpe de Estado, los obreros, primero que había una resolución histórica del movimiento obrero del año 64, justamente cuando se da el golpe en Brasil, que proclaman los sindicatos, cuando se forma la Convención Nacional de Trabajadores, en realidad es como una coordinación al principio, todavía no se dio el Congreso Fundacional, que es después de ese del 66, lo que proclaman es que ante cualquier golpe de Estado o violación de las libertades democráticas se va a aplicar la huelga general. Y esto incluso en el estatuto de la CNT
establece esto de alguna manera. Pero hay una resolución y la clase obrera, sin esperar ninguna indicación de sus dirigentes, apenas escuchan las marchitas militares de que viene y la proclamación de que se disuelven las cámaras, van a ocupar las fábricas. Es decir, en la fábrica decía la ocupación, incluso a veces sin los dirigentes. Estos hay 1000 testimonios, ¿no? Por ejemplo, en la industria de la química, en lo que era Juan Benzo, una fábrica de la química, el propio dirigente contaba que él llegó a la fábrica a hablar con los obreros para decir que había que ocupar y los obreros ya habían ocupado. Ya estaba. Él estaba a favor de ocupar y todo lo demás, ¿no? Pero esto quiere decir que había una reacción de la clase obrera como tal. Por supuesto, sectores estudiantiles estaban también en la lucha, etcétera, mientras que la burguesía, las cámaras empresariales estaban apoyando el golpe de Estado. Esto marca que había una divisoria de agua que ya se convierte en una divisoria con una línea de sangre, ¿no? Porque es una verdadera represión muy sangrienta que se produce. Y las patronales aprovechaban la ilegalización de la CNT para despedir obreros, para despedir militantes sindicales, delegados. Las fábricas, por ejemplo, de Alpargatas, una textil que estaba aquí cerca de este local, cuando existía, se ocupó 7 veces, creo, 8 veces. El Banco de Seguro donde yo trabajo se ocupó 9 veces. Es decir, que esto cómo se hacía, desalojaban los milicos, desalojaban la fábrica, o sea, la empresa, convocaban a trabajar al día siguiente, los obreros iban y volvían a ocupar. Y volvían a ser desalojados al rato y así. En ese momento, por ejemplo, hay un hecho que refleja un poco la contradicción entre las bases y la dirección. Hay un texto de Arismendi que plantea la necesidad, de Rodney Arismendi, perdón, digo yo por supuesto también esto, era secretario general del Partido Comunista, que era el partido que dominaba la CNT, que proclama la necesidad de convertir cada fábrica en un lugar de confraternización entre obreros y soldados. Es decir, los soldados te venían a sacar a patadas de la fábrica y había que confraternizar con ellos. Mira, la confraternización con los obreros solo se pierde con los soldados solo se puede dar de una manera. Si tienen más miedo que los caguen a patadas los obreros, a que los oficiales lo metan en cana, ¿no? Porque el soldado está obligado a obedecer, sino... Entonces el problema era al revés. En ese momento, por ejemplo, el Partido Comunista tenía una muy poderosa organización militar que no se pone en movimiento. Los militantes del Partido Comunista van a los lugares donde estaban acordados que tenían que ir, sus cantones, a buscar sus armas y esperar las órdenes, y nunca llegaron las órdenes. Esto lo denunciaron dirigentes de ese aparato armado. Sí, después terminaron apareciendo de alguna manera a manos de las Fuerzas Armadas. Pero yo no me quiero detener tanto detalle, sino marcar el hecho histórico de una clase obrera que estuvo sin ninguna corriente, ni incluso las más combativas, claramente tenía una consigna de poder, por ejemplo, para esa situación. En gran medida porque el movimiento obrero venía en un cierto reflujo en los meses previos, pero también porque toda la política de todas estas corrientes apuntaba en general, incluso en las más combativas, a la convergencia con sectores capitalistas. Entonces, por ejemplo, bueno, una anécdota nomás, antes de entrar en ese análisis. En mayo del 73, el 1 de mayo se iba a festejar, la dirección de la CNT iba a hacer un acto festivo. Sí. O sea, estaba todo el proceso para ir al golpe de Estado y todo el mundo lo sabía, que se venía al golpe. Y esta gente iba a hacer una caballada, hay una serie con carros alegóricos, como si fuera un carnaval, poco menos, en vez de ser una demostración de fuerza del movimiento obrero frente a los capitalistas, frente al Estado, frente a los propios militares. Porque toda la línea era esa de coincidir con los militares honestos y progresistas y demás en coche. Yo creo que la conclusión importante es que la única fuerza que quedó de relieve que enfrentaba al aparato militar era la clase obrera, los sectores populares que se ligaron a ella. Por ejemplo, había sectores de izquierda, Héctor Rodríguez, un viejo dirigente textil, y sí, había un movimiento donde estaban 3 sindicatos, sobre todo también se llamaba las 3F, porque estaba FUNSA, que eran sobre todo los anarquistas, la FOEB, y ¿cómo es la tercera? Que horrible, y la FUS, es decir, la salud, donde estaban también Tupamaro, sectores cercanos al 26 de marzo de aquella época, que no es exactamente el 26 de marzo de ahora, sería el MLN
básicamente, ¿no? Era su brazo político. Su brazo político y sindical también, o sea, lo que llamaba la tendencia combativa. En ese momento, por ejemplo, ellos plantean salidas que son la creencia que se podía inventar una salida parlamentaria de Unidad Nacional sacando a Bordaberry, nombrando a Zapelli, que era el vicepresidente, que renuncia a Zapelli, la Colorado renuncia ante el golpe de Estado, que pudiera suceder a Bordaberry y armar una especie de gobierno de Unidad Nacional democrático frente al golpe. Es decir, ya las alternativas parlamentarias estaban completamente perimidas, no tenía ninguna fuerza el Parlamento. Muchos años después, Héctor Rodríguez, que fue uno de los dirigentes de toda esta tendencia combativa, y una persona importante del movimiento obrero, tiene una polémica riquísima que habría que reproducir, o por lo menos comentar en un artículo, hacer un análisis de esta polémica del año 68-69, sobre todo el 69, donde él polemiza con los dirigentes del Partido Comunista sobre la huelga general y la salida electoral que planeaba el Partido Comunista para el año 71. Pero Héctor Rodríguez muchos años después se criticaba, por ejemplo, no haber hecho más fuerza para intentar reunir al Parlamento. Porque el Parlamento lo que hizo fue, Wilson Ferreira hizo un discurso, Rodríguez Camuso hizo un discurso, no me acuerdo quién más del Partido Colorado hizo un discurso, y se fueron todos. La calle, el padre de la calle Pou, contaba que se había llevado un revólver al Parlamento, esperando a ver si iba a haber alguna resistencia, vio que no iba a haber ninguna, se fue para la casa. Y se fue a dormir. La mujer, Julita Pou, lo intenta despertar a las 4 de la mañana, decirle, che, hay una cadena. Ahí estaba la música. Estaban las marchas militares. Después me despierto, dice, después lo analizo, ¿viste? Ya estaban entregados completamente. Ya se habría ingerido algún... También, no sé si ya estaría en esa, pero más allá de eso, los obreros que entraban a trabajar estaban empezando a ocupar las fábricas. Entonces, esto marca, de alguna manera, la caducidad de esta democracia que había y la inconsecuencia de los demócratas, ¿no? Es decir, con su propio gobierno y su propio régimen político, que no fueron capaces de defenderlo, y mientras que los obreros ponían el cuero y ponían el cuerpo para enfrentar a la represión. Y esto se mantuvo 15 días, con una huelga que desde la dirección no se la potenciaba, sino que se fue habilitando de a poco a trabajar a sectores por parte de los dirigentes, sobre todo del Partido Comunista. Esa diferencia que tú acabas de hacer notar, se ve justamente la conciencia de clase, lo que era una clase, lo que ahora se llama clase política, perteneciente a la burguesía, a diferencia con la clase obrera que sabía totalmente que el golpe se venía contra la clase obrera. Sí, después vino la liquidación de sindicatos, ¿no? Es decir, prohibición de la CNT, ilegalización, encarcelamiento de militantes del movimiento obrero. Notablemente, mientras había toda una represión muy fuerte, los dirigentes del Partido Comunista no cejaban en la posibilidad de una convergencia con los militares. Se pintaban las paredes hasta el año 75. Cuando empezaron a venir por ellos. Bueno, lo dice Marina Arismendi en un artículo, en un reportaje, dice que ellos se sorprendieron cuando empezaron a caer y que no estaban preparados para eso desde el punto de vista de las normas ni siquiera de clandestinidad, ¿no? Es decir, no caer 2 años después del golpe de Estado seguían apostando. Todavía seguían apostando a la posibilidad de una convergencia con una fracción, obviamente no con Bordaberry, con una fracción militar, pero por ejemplo ellos pintaban en las paredes gobierno popular como en Portugal, porque en el 74 había habido una revolución, la revolución de los claveles en Portugal, donde una parte del ejército se pliega a un movimiento popular, de oficiales jóvenes, y se produce la caída de una dictadura de décadas. La más antigua de Europa, exactamente, era anterior incluso a la de Franco, es decir, Salazar había sido un proceso de tipo similar al fascismo, digamos. Sí, había muerto Salazar cuando eso, y se formó un comité de salvación nacional. Sí, que un luego gobierno también fue dejado. También hubo un proceso después de restablecimiento de un poder, pero ya en términos más democráticos, de gobierno democrático, pero se vino abajo una dictadura de décadas. Claro. En ese momento ellos largan esa serie de consignas como una especie de expectativa de que una parte de los militares, y vuelvo a lo mismo, si la clase obrera no interviene como tal y con independencia,
Los militares es un aparato vertical, Claro. donde el que manda, manda y el que obedece, obedece. Solo se quiebra esa disciplina cuando hay una intervención muy enérgica de la clase obrera. Y más riesgo de la revolución que de la contrarrevolución, digamos. Eso ha pasado así en toda revolución, la revolución cubana, ni hablar, la revolución rusa, etc. Pero más allá de este fenómeno, entonces, lo que me parece como balance general es decir que se había agotado, desde el punto de vista tanto de la clase obrera como de la burguesía, el régimen democrático. Es decir, era obvio que las luchas de la clase obrera, más allá de la orientación de sus dirigentes, de que querían mantenerse en el régimen capitalista, en la democracia, etcétera, etcétera, las luchas obreras amenazaban a la burguesía y la burguesía se sentía en ese sentido en riesgo de un proceso que llevara a la expropiación como en Cuba. Y a la vez, ya el Parlamento, el régimen constitucional era una fachada que ya molestaba más de lo que ayudaba y eso se lo termina sacando de arriba, disolviendo las cámaras con el pretexto de un tema de quitarle los fueros a un diputado del Frente Amplio, Enrique Erro, que el Parlamento lo rechaza, y esto establece entonces el pretexto que generan las Fuerzas Armadas para reclamar de Bordaberry el decreto de disolución de las cámaras, y eso es lo que consolida una dictadura propiamente dicha, que dura 12 años más, en el cual, luego vendrá toda una nueva generación de luchadores, sobre todo por el 81, 83, el 83 es el pico de alguna manera de surgimiento de lo que es el PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores. Ya existía la Federación de Cooperativas, pero se venía desarrollando en forma muy importante. Estaban los gremios estudiantiles que se formaron legalmente como ACEP, y eso fue toda otra historia que también sería interesante, pero ya da para otra conversación más profunda. Que seguramente lo vamos a hacer, capaz que a nivel de Zoom o con alguna otra... Claro, porque ahí también revela que el estrangulamiento de una tendencia a la lucha muy profunda que había del 83, 84, llega al paro general el 18 de enero del año 84, el primer paro general contra la dictadura. Los demócratas, Sanguinetti, Valle y otros, están en contra de esa movilización obrera, están en contra del paro general y dicen que es inoportuno un paro contra la dictadura. Y eso lleva a una línea de negociación con los militares, a la cual se integra el Frente Amplio, que culmina en el Pacto Club Naval. Es decir, también la burguesía no quería que se produjera una derrota de la dictadura en términos de obreros, pero ni siquiera que cayera institucionalmente, querían que fuera un proceso ordenado. No un proceso, por ejemplo, como se había dado con una crisis incluso en Argentina, que tal, la guerra de las Malvinas y todo lo demás, que fue una maniobra desesperada de los milicos, llevó también a que ese régimen cayera de una manera más abrupta y llevó a que el aparato militar quedó mucho más desprestigiado todavía. Claro. Y los juicios a las juntas, una serie de crisis muy importantes con los militares. Acá Sanguinetti fue el que armó una transición donde, colaboró el Frente Amplio, que tenía presos todavía, ¿no? Se garantizó